27:32 dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partirán entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hasta ahí, ¿eh? Me ministraba ayer el Señor esta palabra para el día de hoy, preguntándole qué quería que hablara. Y pensaba en esta parte de la Biblia, en esta parte que muchas veces leemos, muchas veces escuchamos, que hemos visto películas. Y creo que ni las películas ni lo que nosotros imaginamos en nuestra cabeza tiene semejanza a lo que el Señor vivió. Hemos visto la película de La Pasión de Cristo y creo que lo que más se asemeja, pero aún así yo creo que no tiene ni siquiera la cuarta parte del sufrimiento de Jesús en esa cruz y todo lo que Él atravesó, todo lo que Él vivió. Y pensaba desde ayer hasta hoy en ese tiempo donde Jesús caminaba en la tierra, donde Él ya sabía cuál era su final aquí en la tierra, donde Él quizás atravesaba montes, quizás estaba en los mares, quizás se subía a barcas, quizás predicaba en sinagogas, y todo ese transitar mirando gente, viendo gente. ¿Y qué pensaría Él en su mente mientras veía uno, mientras veía otro, mientras conocía a una persona, conocía a otra, mientras veía las multitudes que le seguían, mientras veía la gente que le juzgaba o la gente que le buscaba para hacerla caer? Y quizás en ese tiempo, en ese momento donde Él atravesaba ese peregrinar por la tierra, cuando Él comienza su ministerio, cuando Él comienza a transitar y cumplir la palabra, cumplir las profecías del Antiguo Testamento, quizás al ver a uno, al ver al otro, al que estaba, al que no estaba, al que le seguía, al que no le seguía, al que le juzgaba, al que quizás le traicionaba, al que quizás le juzgaba. ¿Cuántas veces habrá pensado: y por este voy a morir, y por aquel voy a morir, y por este otro voy a morir? Por los que le seguían bien y por los que le seguían mal. Por los que estaban con él por conveniencia, por milagros, por cosas, y los que le seguían desinteresadamente. Y pensaba en cada vez que veía a alguien, diría: la vida de este hombre depende de mí, la vida de esta familia depende de mí, la vida de esta familia depende de mí. Él sabía cómo iba a terminar. Él sabía que el final era una cruz, que el final era una crucifixión. Él sabía que el final era crucificarse Él para que otros tuvieran vida, para que otros alcanzaran la misericordia, para que otros alcanzaran la gracia, para que tú y yo hoy estuviéramos en un lugar como este, escuchando algo de Él, adorándole y pudiéndonos acercar de una manera diferente. Él sabía que el transitar por la tierra no era permanente y su muerte no sería buena, su muerte no sería agradable, sino que en algún momento dice la Biblia que fue llevado a angustia, a mucha angustia, a mucho estrés, al punto mismo de decir: Señor, pasá de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y a cada camino a ese lugar donde ya le habían determinado la sentencia de muerte, donde ya habían determinado el lugar de la crucifixión, donde ya habían determinado la hora en la que iba a ser crucificado, cuando ya le habían azotado, cuando ya le habían clavado la corona de espinas, donde ya le habían dado 39 latigazos más uno, donde ya lo habían escupido, donde ya lo habían martirizado. Camino a ese lugar, quizás como vemos en esa película o en ese pedazo de video, lleno de sangre, con muchas heridas, con muchas quizás situaciones, con muchas cosas, no solamente en su cuerpo, sino en su interior, en su mente, en su espíritu, con mucho dolor por fuera y por dentro, con mucho cansancio por fuera y por dentro. Camino al lugar del Gólgota, camino al lugar de la crucifixión. Dice que en un momento, caminando en ese lugar, Él se cae, no puede más, no puede seguir caminando con esa cruz. Y me puse a buscar cuánto podía ser lo que
medía y lo que pesaba esa cruz, y encontré algo que dice que pesaba alrededor de 75 kilos y medía 3 o 4 metros de alto y 2 metros de ancho, con una persona debilitada, con una persona que había sido debilitada por latigazos, por golpes, por patadas, donde había perdido sangre, donde había pasado horas de sufrimiento, quizás sin comer, sin beber, sin nada. Una persona debilitada cargando un peso máximo sobre su cuerpo. Y pensaba en ese peregrinar desde el lugar donde le pusieron la cruz hasta el lugar donde se cae, hasta el lugar donde ya no puede más, al lugar donde él en ningún momento dice ayúdenme, en ningún momento dice traigan a alguien a que cargue la cruz, en algún momento donde él no dice ya no puedo más, no puedo seguir, sino que simplemente se cae, se derriba él y la cruz. Y alguien que estaba observando en ese lugar iba pasando alguien por ahí y lo obligan a ayudarle. La Biblia me habla de que lo obligan a ayudarle, porque él no podía seguir el camino hasta el lugar donde sería crucificado. Me puedo imaginar humanamente el dolor, el cansancio, la falta de fuerza, el estrés, el no poder seguir. No sé si te ha pasado alguna vez que te has cansado tanto, quizás de caminar, que tenés que sentarte porque no podés seguir. O que has corrido y no podés seguir físicamente. Y en ese momento, este hombre que vimos ahí en ese video, Simón de Cirene, dice que venía del campo, cruzando por ahí. Y se encuentra con esa imagen, se encuentra con esa situación, con ese momento. Y en el principio se niega, pero luego le ayuda, toma la cruz él. La Biblia no me dice que lo ayuda, me dice que toma la cruz y se la lleva. Lleva el peso que Jesús no podía llevar. Lleva el peso que Jesús no podía cargar hasta el lugar de la calavera, del Gólgota. Y me ministraba esto pensando en todo ese peso que llevó sobre él. Más el peso que tenía en su interior, más el peso espiritual que tenía sobre su vida, más el peso que estaba de los pecados sobre él, más el peso de la humanidad que estaba sobre él, más el peso del compromiso que él tenía con el Padre, más el compromiso que él tenía con la humanidad, más el compromiso que tenía contigo, conmigo. Yo pensaba, él podía haberse despojado de esa cruz y decir, no, yo no quiero esto. Podía haberse despojado de la cruz y no seguir. Caer y quedarse ahí y no seguir. No aceptar que alguien le ayudara a llevar la cruz hasta el lugar de sacrificio, sino decir, bueno, me quedo acá, no quiero más. No pudo con la cruz. Lo ayudaron. Pero se vivió hasta el lugar de la crucifixión. Hasta el lugar donde quizás el dolor iba a ser mayor que el que había sentido hasta ahí. Al lugar donde la crucifixión iba a ser más fuerte que el lugar y todo lo que había atravesado hasta ahí, los 39 latigazos mano uno, las escupidas, las patadas, los sinsabores, los insultos. El ver la gente que le estaba siguiendo un tiempo, ahora estaba diciendo crucifícale. ¿Cuántos de los que decían, gritaban crucifícale, habrán estado en los milagros, habrán sido parte de los milagros, habrán sido parte de las charlas que él daba en los montes, en las orillas, en las barcas? El peso del pecado, el peso de la traición, el peso de todo lo que él llevaba. Yo pienso que Jesús no podía seguir tanto física como emocionalmente hasta ahí. Y pensaba, ¿qué se podía haber negado y no lo hizo?
¿Cuántos pensamientos? Me gusta meterme en la historia y pensar, ponerme en el lugar. Quizás me pueda poner en el lugar de cualquiera menos en el de él. Pero puedo lograr imaginar algo de todo lo que habrá pensado, de todo lo que habrá vivido hasta ahí, del poder decirle al Padre: Señor, no puedo más con este peso, no puedo más con esta cruz, no puedo más con este dolor, no puedo más con todo esto. Y aún así, siguió. Y aún así, caído, siguió detrás de aquel que llevaba la cruz. ¿Y a dónde te quiero llevar en esta noche? Donde ahí estaba Simón de Cirene para ayudarle a llevar el peso que estaba sobre él. Para ayudarle a llevar la cruz que él tenía que llevar y ya no podía. Ahí estaba Simón de Cirene, no por casualidad pasó por ahí, no por casualidad venía del campo en esa hora, en ese tiempo, en ese momento, en esa circunstancia. No por casualidad alguien se dio cuenta que él se había caído y no podía seguir. No por casualidad alguien se dio cuenta de que él se había caído y ya no podía más con su fuerza. La fuerza humana de Jesús en ese momento se había agotado. Y había alguien para ayudarle, que no lo hizo voluntariamente, que fue obligado. Y nosotros como cristianos, la Biblia nos habla: toma tu cruz y sígueme. Nosotros todos venimos al Evangelio y tenemos una cruz. Tenemos un peso sobre nuestras vidas. Un peso espiritual, un peso físico, un peso familiar, un peso ministerial. Y muchas veces vamos caminando con esa cruz al lugar donde el Señor nos indica, al lugar donde el Señor nos va llevando, y en algún momento ese peso se hace tan extremo que muchas veces no podemos seguir. Que muchas veces nos caemos y decimos: Señor, yo no puedo más con esto. Yo no puedo más con este peso, yo no puedo más con esta situación, yo no puedo más con esta cruz, yo no puedo más con esto. No puedo más con mi familia, no puedo más con esta circunstancia, no puedo más con aquello. Caemos. A mitad de camino quizás. Yo no sé el peregrinar de él desde el lugar donde salió con la cruz hasta el lugar donde se cayó, cuánto fue, ni cuánto le faltaba para llegar al Gólgota, no lo sé. Pero quizás estaba a mitad de camino, quizás estaba ya a punto de llegar, quizás recién había salido y con tanto agotamiento se había cansado rápido, no lo sé. Lo que sí sé es que ya no podía más. Lo que sí sé es que sus fuerzas no daban más, lo que sí sé es que ya no tenía la fuerza necesaria, la fuerza suficiente para continuar. Y que vino alguien a ayudarle. Simón de Cirene. Pero en este tiempo no hay Simones de Cirene. En este tiempo no hay cruces físicas sobre nosotros. En este tiempo no hay un peso de una cruz de 75 kilos, ni que mide 3 o 4 metros, ni que es 2 o 3 metros de ancho. Hoy aquí ninguno ha venido con una cruz sobre su espalda. Aquí en este lugar los domingos no viene gente con cruz en sus espaldas. Aquí vemos cristianos que no están con cruces en sus espaldas físicas. Pero todos, el Señor nos dijo: toma tu cruz y sígueme. Así que cada uno de nosotros tiene una cruz. Así que cada uno de nosotros carga una cruz que no nadie la ve, que nadie la conoce quizás, que nadie la sabe, que nadie la ha impuesto, sino que es la cruz que el Señor nos dice: bueno, toma esa cruz, seguime. Y en ese seguirle a Jesús en medio de circunstancias, en medio de situaciones, en medio de cosas que nos suceden en la vida, hay momentos donde ya no da la fuerza física. Yo pensaba, ¿por qué Simón de Cirene sí podía con la cruz y Jesús, que era Jesús, no podía? ¿Por qué yo no podía seguir? Si el otro venía del campo, y quizás venía del campo de trabajar, quizás venía del campo de hacer quién sabe lo qué, pero de trabajar. Cansado quizás también. Pero Jesús venía herido. Jesús venía lastimado. Jesús venía lleno de heridas en su interior y en su exterior.
Jesús había perdido sangre, Jesús había perdido fuerza, Jesús había perdido ánimo. De horas de procesos por los cuales pasó por todo lo que sabemos que la Biblia nos habla: latigazos, escupidas, pateadas, acusaciones, señalamiento, traiciones. Mientras que Sirene solamente estaba cansado, nada más. Por eso pudo seguir con lo que Jesús no podía. Por eso pudo poner esa misma cruz que Jesús se había caído por el peso y siguió con la cruz hasta el lugar de la crucifixión. Pensaba en el peregrinar de cristianos. Y no cristianos que vienen a la iglesia, simplemente cristianos. Que sabemos que tenemos una cruz. El Señor no te dice, seguime. El Señor te dice, toma tu cruz, la tuya, y seguime. Y tú sabrás cuál es tu cruz. Tú sabrás cuál es ese peso que llevas sobre tu vida. Ese peso de compromiso, ese peso de búsqueda, ese peso de situaciones, ese peso de cosas sobre tu vida. No te dice, andá y dejá la cruz allá y luego vení y seguime, no. Toma esa cruz. La cruz era el signo de la maldición. Dice, maldito aquel que fuere crucificado en un madero. Pero esa misma maldición se transformaría en bendición en un tiempo. No la cruz. Lo que había sido depositado sobre la cruz. Y me llama la atención que el peso de la cruz que estaba sobre Jesús, al pasar los minutos, el peso de Jesús estaba sobre la cruz. Lo que pesaba sobre Jesús en un momento, en otro momento, Jesús pesaba sobre ese peso. Se había invertido el peso. Y a veces en esta vida, en este conocer al Señor, donde Robert decía al principio, vivíamos felices de predicar, de ir, de venir, de decirle a todo el mundo que somos cristianos, y estábamos predicando en las plazas, estábamos predicando donde fuera, en una cola, en un almacén, en donde fuera, como Jesús. Jesús predicaba en las orillas, en los montes, en las sinagogas, en todos lados. Pero en un momento el peso de la cruz venció su fuerza. Y así es el cristiano. Yo creo que en ninguna parte de la Biblia, nada, ni una coma, ni un punto, ni una palabra, ni un versículo, ni un capítulo está escrito en vano. Yo creo que todos los versículos, todos los puntos, todas las comas tienen un propósito y un plan para tu vida y para mi vida. Y cuando vos empezás a leer la Biblia y a vivirla, a vivir eso que dice ahí, comenzás a darte cuenta que nada de lo que está acá va a ser exento de tu vida y de mi vida. Que vamos a vivir cada proceso que está escrito aquí, que vamos a vivir cada situación que está escrito aquí, porque este es tu manual y mi manual. Y cuando vos compras algo, lo compras con el manual, y el manual te va a decir todas las cosas que pueden pasarte, para que evites romperlo, para que evites malograr lo que has comprado. Y cada parte del manual vas a leer que van a haber cosas que pueden suceder con eso que compraste. Y en la vida del cristiano también no estamos exentos a nada de lo que la Biblia dice, nada. Y como te dije, quizás no tenés una cruz física hoy, pero sí tenés que llevar una cruz para seguir a Jesús. Sí tenés que tener una cruz encima para llegar a seguir a Jesús. Y es una cruz propia, no es la cruz del vecino, no es la cruz del esposo, no es la cruz del amigo, no es la cruz del hijo, no es la cruz del padre, no es la cruz de la madre, es tu cruz, es tu peso.
peso que está sobre tu vida desde el momento que dijiste, Señor, sí. Y a veces nos queremos despojar de esa cruz, sí, a veces. Decir, yo no quiero cargar más este peso sobre mi vida. O muchas veces venimos caminando cargándola, y un día decimos, no puedo más con este peso. No puedo llevarla. Me cansé. No me dan las fuerzas. No sé cómo seguir. Todo eso habrá pensado en ese caminar. Habrá dicho, no doy más. No tengo más fuerzas. ¿Cuántas cosas habrá dado el corazón de Jesús al Padre? En silencio. El humano muchas veces dice, no puedo más. Pero a Dios, ¿cuántas veces en silencio le has dicho, no puedo más? ¿Cuántas veces te caes con tu cruz en el camino y piensas que no vas a poder seguir? ¿Cuántas veces el peso es demasiado sobre tu vida? Demasiados compromisos, demasiadas responsabilidades, demasiadas cosas que imponen sobre tu vida o demasiadas cosas de las cuales sabes que están impuestas sobre tu vida. Te cansas. Y te cansas porque ya vienes herido, porque ya vienes lastimado, porque ya vienes estresado, porque ya vienes traicionado, porque ya vienes golpeado, porque han dado 39 latigazos más uno sobre tu alma, porque han golpeado con palabras, con hechos, con dichos, con cosas. No estamos exentos. No estamos exentos a los Pilatos que se lavan las manos, no estamos exentos a aquellos que clavan la cruz sobre nuestra frente, no estamos exentos a aquellos que latigan nuestra alma con situaciones y con palabras, con hechos. No estamos exentos. Y en algún momento esa cruz que cuando salimos parecía liviana, comienza a hacerse pesada, densa, insoportable, haciéndonos caer a mitad quizá del camino de llegar al lugar, haciéndonos sentir que no podemos seguir, que no va a haber más fuerza, que no podemos continuar. Pero es ahí donde no aparece ningún Simón de Cirene. O si quiere aparecer, puede aparecer, pero podrá llevar tu cruz externa, pero no podrá entrar a tu corazón y ayudarte allí donde la debilidad es extrema. El corazón de Jesús, al haber perdido sangre, al estar padeciendo dolor, el corazón de Jesús no latía igual. Físicamente no estaba igual. Espiritualmente, emocionalmente no estaba igual. Y quizás, como te digo, puede aparecer un Simón de Cirene y decirte, bueno, yo te ayudo en esta situación, yo te ayudo en esta circunstancia, oro por ti, ayuno por ti, y es bueno. Pero va a aparecer allí donde no das más, allí donde dijiste, no sé qué más hacer, no puedo. Un Simón de Cirene personal. Que no tendrán que obligarlo a cargar tu cruz. Que no tendrán que imponerle que cargue tu cruz. Un Espíritu Santo que vendrá cuando ya no podés más, que vendrá cuando tu fuerza se agotó, que vendrá cuando ya estás caído ahí con esa cruz sin poder saber cómo seguir. Un Espíritu Santo que cargará tu peso y cargará tu interior y podrá ayudarte a seguir a donde tú dijiste, ya no puedo más, no voy más. El peso es demasiado, el compromiso es demasiado, tengo demasiado peso sobre mi vida. Yo pienso y me imagino a Jesús diciendo, si yo me quedo acá, nadie vive. Yo me puedo imaginar a Jesús diciendo, si yo me caí acá y no sigo, ¿cuántos no van a vivir?
Me imagino a Jesús mirando a la multitud y escuchando a la multitud diciendo, quizás crucifíquele, o quizás otros alcanzándole agua, quizás otros limpiándole su rostro, y él diciendo, por todos estos, si yo me quedo, ¿dónde quedan? Si yo me quedo acá y renuncio a esta cruz que tengo que llevar, ¿en qué se queda toda esta gente? Me imagino a Jesús pensando, imaginándose todas aquellas multitudes que le seguían, todas aquellas multitudes que le escuchaban. Y él quizás diciendo, si no muero, no vive. Si yo no muero, ellos no viven. Y ese peso es más fuerte y más pesado que cualquier cruz de madera que los romanos llevaban en sus espaldas. Allí donde no podés más, allí donde no das más, el Padre envía al Espíritu Santo a llevar tu peso. Y es por eso que cuando tú te pones a pensar para atrás, decís, allí en ese tiempo yo no podía más y pude más. ¿Por qué pudiste más? ¿Porque descansaste? ¿Porque alguien ayudó por ti? ¿Porque alguien oró por ti? No. Porque el Espíritu Santo vino sobre ti. Y cuando no podías más, pudiste mucho más. ¿Por qué? Porque en el momento justo donde caíste con tu cruz, donde no podías seguir y sabías cómo seguir avanzando, vino el Espíritu Santo sobre ti y te sostuvo. ¿Te ayudó? Quizás ayer, quizás antes de ayer, quizás hace una semana, un mes, años para atrás, vos dijiste, yo no puedo más con esto. Y caíste con tu cruz. Y pensaste que no ibas a poder seguir adelante, y en ese momento algo vino sobre vos y comenzaste nuevamente a caminar con tu cruz. Y hoy estás acá y quizás muchas veces dijiste, no puedo más. Quizás hoy mismo dijiste, no puedo más. Quizás ayer dijiste, no puedo más. Y apareció no un Simón de Cirene, sino el Espíritu Santo sobre tu vida. Para darte la fuerza que no tenías, para impulsarte, para ayudarte, para llevar el peso que estaba sobre tu vida y poderte llevar al plan y al propósito de Dios. Mirá para atrás, ¿cuántas veces dijiste, no puedo más? ¿O cuántas veces te caíste y nadie se dio cuenta? ¿Cuántas veces estuviste sin fuerza y nadie se dio cuenta? ¿Cuántas veces no supiste cómo seguir y nadie se dio cuenta? Pero el Padre se dio cuenta. Y te envió su Espíritu. Y pudiste de vuelta caminar, herido quizás, traicionado quizás, lastimado quizás, agotado quizás. Pero el peso estaba sobre el Espíritu Santo. Jesús siguió caminando el mismo camino con las mismas heridas, con el mismo agotamiento, con el mismo dolor. Pero Cirene llevaba la cruz. Tú vas a seguir quizás caminando el camino de Dios con muchas heridas. Quizás con dolor, quizás con situaciones, con traiciones, con latigazos. Pero el peso, si lo dejas, lo llevará al Espíritu Santo. Y en algún momento te verás nuevamente cargando tu cruz. Y luego nuevamente te encontrarás vencido por el peso de la cruz. Y nuevamente vendrá el Espíritu Santo sobre tu vida para ayudarte y llevar tu peso. Porque el Espíritu Santo no se cansa de ayudarte. Porque el Padre no se cansa de verte y ayudarte cada vez que es necesario. Porque no vas a buscar ayuda a alguien y te dice, bueno, otra vez lo mismo. Te ayudo esta vez, la otra, pero la tercera no, ya no. Pero el Espíritu Santo está presto cada vez que vos decís, Señor, yo no puedo más. No voy más.
a veces ni siquiera lo dices. Y Él viene. Por eso cuando no puedes más al otro día te levantás con fuerza. Porque Él sabe cuándo venir. Porque Él sabe cuándo ayudarte. Porque Él sabe cuándo descender sobre tu vida cuando estás ahí tirado. Porque el peso es demasiado. Solo Simón de Cirene, solo él supo el peso de esa cruz. Solo el Espíritu Santo, solo Él conoce el peso de tu cruz. No lo conoce ni tu amigo más cercano, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni un pastor. Solo el Espíritu Santo conoce el peso real de tu cruz. Porque Él no la ha cargado una vez sola, sino muchas veces. Y no pesa exactamente 74 kilos o 75. Si te pones a pensar el peso de Jesús y el peso de la cruz. Y el peso del mundo espiritual que estaba sobre Él. ¿Cuál es esa cruz que llevas? ¿Cuál es el peso de esa cruz que llevas? Que a veces te hace caer a mitad de camino porque no la puedes seguir. ¿Cuántas veces te has encontrado como Jesús de ahí tirado, diciendo, Señor, yo no puedo más? No me da la fuerza. No sé cómo seguir. ¿Cómo hago con este peso sobre mí? ¿Cómo sigo? ¿Cuántas veces has ido a ese lugar de oración y no han salido palabras? Pero el Señor ha sabido lo que ha dicho ahí. ¿Cuántas veces has querido quizás decir, Señor, yo no quiero llevar más esta cruz? Y el Espíritu Santo ha dicho, ¿y si vos no llevas esa cruz? Tu familia no vive. Tus conocidos no viven. ¿Cuánta gente el Señor se encontraría en ese lugar y habrá pensado, no puedo parar acá? El lugar donde sería crucificado dice que era el lugar de la calavera. Gólgota significaba calavera. Y si hablamos de calavera, hablamos de un proceso. Las calaveras no llegan a ser calaveras en segundos. Hay un proceso de muerte, hay un proceso de putrefacción, hasta llegar al tiempo que donde lo que estaba vivo, el movimiento, es simplemente huesos. Para que alguien llegue al estado de calavera,
que haber pasado por el proceso de la muerte. Jesús llegaría al Gólgota sin fuerzas, herido, agotado, pero vivo. Pero tendrían que crucificar su carne y dejarlo ahí hasta que muera, hasta que su cuerpo muera, hasta que su carne se debilite del todo y muera, hasta que su carne no tenga color, hasta que su carne no tenga latidos, hasta que su carne no tenga calor. Tenía que dejarse crucificar en ese lugar sin pronunciar palabra. Y la Biblia me habla de que en un momento él dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Y eso me habla de que él no quería estar ahí. Que como humano no quería estar ahí. Pero llegó hasta ahí. Y llegó hasta ahí por amor al Padre, primeramente, por amor a aquellos a los que le amaban y a los que no le amaban, a los que le daban la mano sinceramente y a los que le traicionaban, a los que estaban con él en todo tiempo y los que no estaban con él en todo tiempo, a los que le había hecho milagros y a los que no se acordaban de los milagros. En el Gólgota, la cruz, el lugar de vergüenza, se transformaría en el lugar de salvación. Lo que a Jesús le produjo dolor se transformaría en lo que a ti y a mí nos da vida. El lugar de la cruz donde la maldición del pecado cayó sobre él se transformó en gracia para tu vida y para mi vida. La cruz, el lugar donde Jesús fue crucificado y muerto a su carne, se transformaría en vida abundante para tu vida y para mi vida. El lugar donde la cruz había sido puesta sobre Jesús, en el Gólgota, Jesús fue el peso sobre esa cruz. El lugar donde el Señor había atravesado con la cruz sobre sus espaldas siendo maldito, en el lugar del Gólgota, el maldito se había convertido en bendito y en bendición. Pero ¿cómo llegó hasta ahí? Porque un Simón de Cirene le ayudó. ¿Cómo llegarás al lugar de propósito? Solo no. Te caerás 1000 veces en el camino. Quizás hoy mismo estás en este lugar y has pronunciado: yo no puedo más. Quizás estás en este lugar y has venido pensando si seguir o no seguir. Quizás estás en este lugar y muchas veces han estado las dudas sobre tu vida, si seguir con la cruz o dejar la cruz a un costado y seguir tu camino.
O quizás estás en este lugar y ni siquiera tienes una cruz encima. Porque la has dejado hace rato. No lo sé. Pero lo sabe. Y Él te sostiene. Cuando no podés más, Él te sostiene. Cuando no sabes cómo seguir, Él te sostiene. Cuando el peso es demasiado, Él te sostiene. Cuando decís no puedo más, Él te sostiene, por eso podés más. No podés más porque se renuevan tus fuerzas. Podés más porque el Espíritu Santo te está ayudando, aún sin que vos sepas que te está ayudando. No podés más porque tenés mucha fuerza, ni porque tenés sabiduría, ni porque tenés inteligencia. Podés porque Él te sostiene. No podés más porque sos muy orador, porque tenés mucha búsqueda de Dios. No, tenés y seguís porque Él te sostiene. Y esto no depende de oración. Jesús, el que oraba todo el tiempo, el que buscaba todo el tiempo, el que estaba con el Padre todo el tiempo, el que tenía comunión con el Padre todo el tiempo. Jesús en su cruz hubo un momento donde se cayó y quizás dijo, no puedo más. Y era Jesús. ¿Y vino quién? Alguien que le ayudó con su cruz física. Pero ahí también estaría el Espíritu Santo, ayudándole a caminar detrás de la cruz que Sirene llevaba. Cada vez que vos decís no puedo más, Él viene. Lo llames o no lo llames. Lo busques o no lo busques. Porque el Padre lo envía. Porque el Padre le da la orden de levantarte del lugar donde te caíste y llevar tu peso. No lo obliga. A Sirene lo obligaron. Pero el Espíritu Santo viene por la orden del Padre sobre tu vida para darte fuerza cuando no podés. Cuando ya no sabés qué hacer. Cuando querés quedarte tirado ahí en ese lugar donde estás. Por eso has llegado hasta aquí hoy. No porque sos un ultra multicristiano, ni porque sos un hombre o una mujer de oración, ni un hombre ni una mujer de mucha santidad, ni un hombre ni mucha mujer de mucha búsqueda. Has llegado hasta aquí porque el Espíritu Santo cada vez que no podías vino. Porque el Espíritu Santo cada vez que te rendías venía a darte fuerza y a llevar el peso que estaba sobre tu vida. Y has creído que porque tienes planes y porque tienes propósitos, no, has llegado hasta aquí solamente porque el Espíritu Santo te ha sostenido hasta aquí. Y quizá hoy sientes ese Espíritu sosteniéndote y ayudándote a levantarte por las mañanas y a seguir caminando. Y muchas veces la cruz se hace pesada, y muchas veces la cruz te hace caer en mitad del camino, y muchas veces pareciera que la cruz no va sobre ti. Esos días que no va sobre ti es porque Él la lleva sobre Él. Es porque la lleva. Es porque la sostiene. Es porque le aliviana tu carga, tu espíritu, tu mente, tu alma. Es porque Él sabe el momento justo donde ayudarte. Él
y es justo donde levantarte. Porque Él conoce el peso de tu cruz como ningún otro. Ponte en pie. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos. Y yo no sé si sientes o no sientes al Espíritu Santo, pero sí sé que si has llegado hasta aquí es porque Él te ha ayudado. Porque si miraras hacia atrás, ¿cuántas veces caíste por el peso de esa cruz? Hoy mismo. Quizá hoy te encuentres así diciendo, no puedo más. Es demasiada responsabilidad, es demasiado peso, es demasiado compromiso, es demasiado dolor, es demasiadas heridas, son demasiadas traiciones, son demasiados golpes. Pero quizás cuando te encuentras con alguien en un almacén, en un hospital, en este lugar, en la calle, en tu casa, allí en ese lugar donde la cruz ha sido pesada sobre tu vida, y donde muchas veces has dicho, no quiero, Señor, no puedo. Quizás así, en ese momento el Señor te ha dicho, si no sigues, no vives. Quizás al mirar a tus hijos, has dicho, si no sigo, no viven. ¿Cuántos rostros habrá visto el Señor? Allí tirado en el piso con ese peso sobre Él. Pero sabía que si no seguía, nadie vivía. Y sabía que el dolor que había sufrido hasta ahí no era ni comparación a lo que le esperaba. Sabía que la sangre que había perdido hasta ahí no era comparación a la que iba a perder. Sabía que la debilidad que había sentido hasta ahí no tenía comparación a la debilidad que le esperaba. Y cuando se sintió morir, tirado allí con esa cruz al costado quizás, o encima de Él, en ese mismo momento, le ayudaron. Yo no sé qué peso has tenido, qué peso ha venido sobre tu vida, cansándote, agotándote, debilitándote, haciendo pensar que no vas a poder, que no puedes seguir. No sé cuántas veces ha sido su presencia decirle, Señor, yo no puedo más. No sé las veces que te has acercado a su presencia y quizás no has dicho palabra, pero has hablado en tu interior al Señor y le has dicho, Señor, yo no puedo más.
demasiado peso. No tengo fuerzas. Y justo ahí, en ese momento, su espíritu viene sobre tu vida. Y lo que era debilidad se transforma en fuerza. Y lo que era dolor se transforma en fuerza. Porque el Espíritu Santo te sostiene. Porque no se trata de ti. Se trata de Él. Porque no se trata de lo que tú sientes, de lo que tú quieres, se trata de Él. Porque no se trata de los sentimientos como humanos, se trata de Él. Porque no se trata de lo que tú has elegido, se trata de Él. Porque lo que hoy quizás es vergüenza sobre tu vida, en algún momento será bendición. Porque lo que hoy es peso sobre tu vida, en algún momento será bendición. Porque en el Gólgota, allí donde quizás tendrás que crucificar muchas cosas de tu vida, tendrás que muchas veces entregar muchas cosas de tu vida, en algún momento eso se transformará en bendición. Porque allí donde muchas veces tienes que morir a tu carne, dará vida a otras vidas. Porque allí donde el dolor será máximo, en algún momento sanará a otros. Porque allí donde quizás muchas veces te pondrán la espada allí en tu costado, donde quizás saldrá sangre, donde quizás saldrá dolor, donde quizás muchas veces quedarás agotado. Allí donde las llagas serán marcadas sobre tus manos, sobre tus pies, sobre tus obras, sobre tu caminar, sobre tu costado. En algún momento se transformarán en llagas que sanen a otros. Porque cuando le decís al Señor que sí, habrá momentos donde dolerá. Habrá momentos donde caerás en el camino y no sabrás cómo seguir. Habrá un Gólgota esperándote. Habrá un proceso de muerte hasta el punto mismo de llevarte a ser una calavera. Habrá momentos donde no podrás seguir respirando y caminando. Pero justamente allí vendrá el Espíritu Santo a llevar tu peso, a llevar tu cruz, a llevar eso con lo que vos no podés. A llevar eso que te deja sin fuerza. A llevar eso que te hace buscarlo de llanto. A llevar eso que muchas veces te hace querer quedarte ahí. A llevarte eso que muchas veces te ayuda a decidir, ¿no? Que sientes que no puedes. Y es bueno que no puedas. Porque cuando no puedes, experimentas la fuerza del Espíritu Santo. Camino al Gólgota. Jesús de Nazaret vivió la palabra de Ezequiel.
no es con tu fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Camino al Gólgota, Jesús experimentó la palabra de que no se iba con su fuerza, porque su fuerza se había terminado, porque la cruz era demasiado pesada sobre él, porque él no podía seguir con la cruz encima. Camino al Gólgota, la fuerza de Jesús fue debilitada para que el poder del Espíritu Santo cayera sobre él y no lo ayudara, sino que le llevara a la cruz, hasta el lugar de bendición, hasta el lugar donde la maldición se transformaría en bendición, hasta el lugar donde el lugar de vergüenza se transformaría en lugar de salvación, hasta el lugar donde la ley se transformaría en gracia, hasta el lugar donde las llagas más dolorosas que él sufrió se transformarían en sanidad para vos y para mí. Hasta el lugar donde el diablo creyó que lo había vencido. Jesús había vencido al diablo, porque ni la muerte lo pudo retener. Pero llegó al Gólgota por la ayuda del Espíritu Santo. Llegó al Gólgota por el poder del Espíritu Santo. La cruz había sido el peso sobre él, pero llegó al Gólgota y él fue el peso sobre esa cruz. Porque el breve momento de esa leve tribulación, desde el lugar donde sale de la cruz, con la cruz sobre su cuerpo, se transformó en peso de gloria en el Gólgota. Esa leve tribulación por la que vos estás pasando, ese peso que llevas sobre tu vida que no te deja caminar, que te hace caer a veces, ese peso que llevas sobre tu vida hoy, si llegas al Gólgota se transformará en peso de gloria. Pero no podrás llegar con tu fuerza. Y si estás debilitado, me alegro que estés debilitado. Porque es la única forma de experimentar la palabra de Zacarías. Es con tu fuerza. Es con el poder de su Espíritu. No experimentarás el poder de su fuerza cuando estás con fuerza. No experimentarás el poder de su fuerza cuando te crees que sabes todo. No experimentarás el poder de su fuerza cuando crees que está todo bien. Y que sos muy fuerte y que sabes muchas cosas. Experimentarás el poder de su fuerza cuando no tengas fuerza, cuando no sepas cómo seguir. Cuando no haya ni una gota de orgullo en tu vida. Cuando reconozcas tu necesidad de su presencia. Cuando te saques esa fuerza externa que pareces tener. Jesús cuando no pudo, se cayó. Y solo así vino alguien a ayudarlo. Cuando no podés,
no puede con la cruz. Mirá el Hijo de Dios tirado ahí, el que decía que era el Hijo de Dios. El que lleva quizás esa capa roja, el que lleva quizás esa corona de espinas diciendo que es el Dios de Israel. Tirado ahí. Quizás muchos te señalarán cuando no puedas más. Mientras que el Padre da la orden de que el Espíritu venga a levantarte. Porque el Padre sabe el peso de tu cruz. Jesús podía haber seguido hasta el Gólgota sin caer. O sin que nadie se diera cuenta que no podía seguir. Pero sí cayó. Si no pudo más. Porque era hombre. Y porque era Dios. Y porque como hombre había una fuerza humana. Pero como Dios tenía que enseñarte que solamente el Espíritu Santo puede levantarte cuando no podemos. Porque nada de lo que vivís, ni ninguna del peso de la cruz que tú soportas, Jesús no entiende. Entiende todos los pesos que llevas encima. Porque Él llevó la humanidad encima. El pecado de la humanidad encima. Porque siendo Dios, se hizo hombre. Para que tú y yo tuviéramos vida. Y vida en abundancia. Para que tú y yo supiéramos que solo nada podemos. Que lo necesitamos, que necesitamos su presencia, que necesitamos su Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te honramos. Y así como ayudarte, Señor, a Jesús en ese lugar. Que tu Espíritu tome la cruz de cada uno hoy. Y les ayude a caminar. Que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre cada uno hoy. Y tome ese peso que les ha hecho caer en el camino. Que tu Espíritu Santo tome ese peso que está sobre cada vida hoy. Para que puedan seguir. Para que puedan continuar. Para que puedan llegar, Señor. Te adoramos.
Te adoramos, Señor. Honramos tu nombre. Honramos tu nombre, Señor. Tu presencia. Tu presencia. Tu presencia. Nos agradezco, comunión. Déjalo que Él lleve ese peso. Muchas veces le decís, Señor, renova mis fuerzas. Cuando te sentís con fuerzas nuevas, no es que renovó tus fuerzas, es que tomó tu cruz. Es que vino el Espíritu Santo y comenzó a llevar esa cruz, ese peso. Muchas veces te acostás llorando, clamando. El otro día te levantas bien. La noche vino el Espíritu Santo y llevó tu cruz. La cargó. Pensaste que fue una zona de descanso porque te desahogaste. Fue porque Él vino. Aún sin que lo llames, Él vino. Aún sin que lo busques, Él vino. Comenzó a llevar ese peso. Comenzaste a caminar de nuevo. Comenzaste a poder de nuevo. A poder lo que no podías. A seguir donde no podías seguir. A permanecer donde no podías permanecer. Siempre llega a tiempo. Fuerzas cuando estás a punto de morir, a levantarte cuando estás caído, a renovarte cuando ya no podés más, a ayudarte cuando ya no sabes cómo hacerlo, a guiarte cuando has perdido la dirección, a darte de vista cuando has perdido la visión. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey.
humildes, de los humillados, de los quebrantados, Señor, de los que reconocen que no pueden, de los que no saben
Otro aplauso fuerte.